sido, amén. Usar a nuestro hermano Fabián, aleluya, y le vamos a pedir que pase, aleluya, porque él es el que trae el Señor, aleluya. Él trae el mensaje del Señor, aleluya, en esta tarde. Y nosotros, hermanos, recibamos, amén, démosle una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, porque va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu a través de este mensaje, de esta palabra, amén. Gloria a Cristo. Pongamos atención y Dios bendiga a nuestro hermano Fabián. Paz de Cristo, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, la gloria, y estamos a sus pies. Bendito es el Señor. Hermanos, estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, porque el Señor hizo un llamado y me dijo: a usted le toca predicar el día de mañana. Y yo le contesté: heme aquí, Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Y pues en este tiempo hemos estado teniendo experiencias y hemos escuchado, visto, experimentado, hecho, y todo ha resultado para bien, mis amados hermanos. Claro que a veces es difícil decidir qué hacer y qué no hacer si cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, hay un tema el cual, Señor, estuve yo preguntando y en mi corazón, y es el tema al cual está en las pantallas, que se dice la fe como hábito de vida. Entonces vamos a orar para iniciar esta pequeña charla, porque yo no voy a hablar, sino que es el Señor. La palabra va a hablar. Padre, bendito eres, mi Señor Jesús, la gloria es tuya por siempre y para siempre, mi Señor. Señor Jesús, Cristo Jesús, dame la oportunidad, Padre Santo, de yo hacer la obra. Úsame, Señor Padre Santo, para que tu palabra fluya en este lugar. Creo y tengo fe porque está escrito que tu presencia está aquí, porque somos más de 2 o 3 personas buscando tu bendito nombre, tu bendita presencia, Señor. Y nos llenamos de tu palabra, Padre Santo, porque de ella vivimos, para la gloria y la honra tuya, mi Señor Jesucristo. Redarguye nuestros espíritus, danos sanidad en el alma, ayuda a los que están fuera de este lugar, Señor, a los que están a la distancia, a nuestros enfermos, Señor Padre Santo, en la carne, pero no en la fe, no en el Espíritu, Señor Padre Santo, y declaramos sanidad para todas esas naciones, hermanos, y todos los que aquí estamos presentes. En tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. La gloria es tuya, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Adelante. Bendito es el Señor. Y afortunadamente, mis amados hermanos, todo no ha sido en vano, porque en mi caminar, hermanos, he tenido tropiezos bastante considerables, y todo me ha permitido darme cuenta de que, como bien dijo una persona, no somos perfectos, todos cometemos errores, pero más sin embargo, el Señor nos instruye y nos ayuda a caminar bajo su sombra. Si pasamos a la palabra, vamos a iniciar en el libro de Santiago, en el capítulo 1:6, dice así, vamos a leerlo en la pantalla. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bendito es el Señor. Todo se lee en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, mis amados hermanos, existe una situación muy importante, que en el cuerpo de Cristo, como ya habían comentado mis amados hermanos, existen diferentes miembros. Entonces, en el cuerpo de Cristo, ya sea en una congregación, existen diferentes tipos de personas. Y todas las personas tenemos una meta, un objetivo, mas sin embargo, somos diferentes. Por lo tanto, hay personas, hablando meramente de la fe, que son más débiles que otras, y otras que son más fuertes, pero débiles en otros aspectos. Mas sin embargo, tratándose de la fe, dice en su palabra que nosotros tenemos que
tener la fe pura, la fe realmente en que nosotros creemos en el Señor, creemos en el Espíritu, sino que sucede. Ahí está dicho, empezamos a dudar. ¿Y qué pasa cuando dudamos? Empezamos a tener situaciones que son innecesarias, hermanos. Tenemos problemas que son innecesarios porque a falta de fe, entonces no tenemos solución a nuestros problemas. La fe es un método, es una forma de vida, como dice el título, que el Señor nos ha enseñado, y aquí está escrito en su palabra, a usar. Y vamos a Romanos, al capítulo 14, en el versículo 1, dice así, en el nombre de Señor Jesucristo. Dice, cuando las personas tienen fe, les dice el Señor, recibid al débil en la fe. Nosotros como hijos de Cristo tenemos que recibir a todo tipo de persona que quiera buscar del Señor. Y obviamente muchos van a estar débiles en la fe. Y agrega, pero no para contender sobre opiniones, mis amados hermanos. ¿Qué sucede, hermanos, cuando he platicado con otras personas? Saben de Biblia, y saben mucho más que yo, y son prácticamente memoria, pero su fe es pobre. No sé si me está explicando. Hay gente afuera que dice versículos exactos y que debaten, pero su fe está muy flaquita. Por lo tanto, nosotros que vivimos en la fe, que estamos caminando hacia la salvación, tenemos que ayudar a estas personas haciendo lo que es correcto. Entonces el Señor dice recibirlos, pero no contiendas, porque eso no es agradable al Señor. No vas a llegar a una casa como un día mi tía, que Dios me la bendiga, me dice, aquí primero tu familia es primero y después de Dios. ¿Okay? Pero más sin embargo yo le dije, aquí es mi casa, y aquí primero es Dios, y enseguida es la familia, porque sin Dios nada somos. Y la gloria es para Cristo, bendito es el Señor. Dios bendiga a mi tía, donde quiera que se encuentre, y ella está observando cómo nosotros hemos estado caminando, y ya está más blandita. Vamos a Romanos 12:3, por favor. Dice así, en el nombre de nuestro Jesús. Esto nada más es como un inicio, hermanos, para que más o menos vayamos calentando motores, porque la palabra es la que va a hablar. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando de nosotros. O sea, nosotros no podemos sentirnos más arriba. De hecho aquí mi pastor no me deja mentir. Mi pastor es uno de los ejemplos claros de que él, por el hecho de ser pastor, no es más que nadie. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la fe en el Señor está en alta estima, que cada uno de nosotros es amado como Cristo lo ama a Él, Él también nos ama a nosotros. De alguna manera, muchas veces no lo podemos comprender porque, como dije en un principio, nosotros tenemos problemas innecesarios porque somos personas diferentes y nuestro nivel de fe son diferentes. De manera que la práctica de la fe, si lo vas aplicando a tu vida, te va a ir ayudando poco a poco. Pasamos a Mateo 17:20, por favor. Lo pueden leer en la pantalla, hermanos. Disculpen que vaya un poquito rápido. No es algo que por falta de tiempo, pero dice así. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En realidad, mis amados hermanos, Cristo nos enseñó que literalmente Él puede hacer las cosas, ¿verdad? Pero nosotros nos ha dado la oportunidad de hacerlo por medio espiritual.
Entonces, yo digo a mi casa que se mueva el lugar, pues va a ser imposible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es algo que no está dado todavía para mí. Es decir, yo tengo un nivel de fe pero espiritual. Si yo digo, mi casa es limpia, limpia. Declaro sanidad, hay sanidad. Todo es espiritual, mis amados hermanos. Y créanme que aún así los elementos físicos obedecen. En el caso del primer ejemplo que puse de mi casa, bueno, fue una ocurrencia mía, pero realmente todo tiene un orden y hay cosas que no se pueden, no están dados pues para que sea hecho de esa manera. Pasamos a segunda de Pedro, vamos a pasar al capítulo 1, de versículos 5 al 7. Bendito es el Señor. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor. Por lo tanto, esos son los frutos del Espíritu, de los cuales nuestra fe toma mano para poder ayudar a aquel que no lo tiene. Porque muchas personas caminando con el Señor desafortunadamente carecen de esas virtudes, y es porque su fe está prácticamente nula. Si pasamos a la 2 Corintios, al versículo 5 al 7, por favor. Porque por fe andamos, no por vista. Y si más adelante está por ahí, no está aquí escrito, es en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, nosotros como un hábito de vida, como el hecho del hábito que tenemos de respirar, de comer, tenemos que practicar la fe, hermanos. Porque como en un principio lo había comentado y el Señor lo comenta, nosotros empezamos a acarrear situaciones que no son necesarias para nuestra vida. Y tanto es así, mis amados hermanos, que llega el momento en que empezamos a reclamar a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo resolver estos problemas? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué mi matrimonio está quebrado? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué gano poquito? ¿Por qué estoy enfermo? Y el Señor no nos ha enseñado así. ¿Qué nos ha enseñado el Señor acerca de la fe? Si podemos pasar por favor a Hebreos 11:1, aquí está la respuesta, mis amados hermanos. Y muchas veces olvidamos esto, pero es una gran verdad. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando nosotros tenemos fe, mis hermanos, tenemos la certeza de que lo vamos a tener. ¿Y qué más agrega? La convicción de lo que no se ve. El Señor dice, clama a mí, y el Señor nos responderá. Y al respondernos, ¿qué significa? Activamos la fe. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo del hombre, mas sin embargo muchas veces los resultados pueden ser inmediatos, pueden ser posteriores. Pero nosotros como generación última, por decir postrera, hemos ya visto muchos ejemplos, y que ahorita vamos a ver uno muy hermoso, hermanos. Un ejemplo muy bello que quizás lo hemos leído, releído, pero no hemos comprendido el mensaje de Cristo, porque ahí Cristo ejemplifica lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, en muchos de los casos yo no me daba cuenta, ojalá y tú sí te hayas dado cuenta, pues que sirva más de recordatorio. Y así sería como pasábamos a Génesis 45 en el versículo 7. Ahí trae un ejemplo, quizás sea ahí, quizás sea en otro lugar, ahorita lo veré.
Y esto le pasó a José, el hijo de Jacob, no hijo de Jacob, hijo de Isaac, que dice, y Dios me envió delante de vosotros, le dijo a sus hermanos, para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Él como carne fue enviado por Dios para preservar nuestra vida en esta tierra y darnos vida por medio no es la gran liberación, pero sí la salvación. La gloria es para Cristo. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, tratando de tocar este tema, mis amados hermanos, sobre acerca de la fe. Muchas veces la fe para nosotros es una tarea, lo consideramos como una tarea, y no es así, no es una carga. La fe, mis amados hermanos, es una manera de vivir. La fe, mis amados hermanos, es lo que el Señor nos ha demandado. ¿Para qué? Para que Él pueda estar contento de nosotros, en nuestro caminar. Por lo tanto, también un acto de fe es el amor. Entonces, dice así, José es vendido por sus hermanos. Esto lo voy a leer, hermanos, porque es la palabra quien va a hablar. Ya no está en las pantallas. Si gustan seguirme, estoy en Génesis, en el capítulo 37. Y yo les pido en el nombre de nuestro Jesucristo que escuchen esta palabra, porque es una lectura un poco interesante, muy interesante, perdón, un poquito extendida, pero es muy interesante y vamos a ir analizando lo más que el Señor nos pueda dar. Dice así, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Sí, aquí está, Jacob es hijo de Isaac, ¿verdad? Aquí corrijo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces quiere decir que José tenía hermanos, pero no eran de la misma madre. No encuentro aquí el nombre de la mamá de José, yo no encuentro, todavía no me ha tocado, ¿verdad? Pero él tenía hermanos y eran un total de, yo tengo entendido, eran un total de 12 hermanos. Y José es un varón de muy buen corazón y él practicó mucho la fe. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante dice que a pesar de que su papá amó mucho a sus dos hijos, porque era él y otro más, es porque los tuvo en su vejez. Entonces José dice que soñó, se lo platicó a sus hermanos, y dice soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque como José era uno de los preferidos de su padre, pues ya sus hermanos lo tenían en una, pues lo aborrecía, pues porque dicen es el favorito, ¿no? Y pues desafortunadamente así a veces actuamos muchos, que el pastor dice y está en comunicación más con otros, pero no es así, hermanos. Todos somos iguales. Yo sé que en el caso aquí de las escrituras, pues obviamente no miente, pero yo sé que Jacob amaba a todos sus hijos. Pero en la iglesia igual sucede de que hay veces que algunas personas trabajan más con la casa pastoral que otros, pero todos somos iguales, hermanos. Por ese motivo la fe no debe estar manchada de esa situación, de ese sentimiento, porque entonces van a empezar a acarrear lo que la familia de José o los hermanos de José empezaron a experimentar. Y así dice entonces, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y ellos entendieron el mensaje, porque ellos incluso dijeron, ¿a poco nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Cuando pues simplemente era un sueño, pero eran muy inteligentes. ¿Y qué pasó? Que después tuvo un segundo sueño. Hasta su padre le cuestionó, cuando dice,
soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Imagínense, el sol y la luna. Imagínense. Entonces, ahí es cuando su papá pues lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, sucede que José, siendo uno de los menores, tenía 17 años en aquel entonces, tuvo fe de lo que soñó. No sé si él hablaba con Dios, pero él hacía todo conforme a la fe, porque son cosas que él todavía tenía la certeza de que iba a pasar, pero no era de aquí a siguiente día o siguiente hora, no, era algo que estaba en el futuro. Y más sin embargo, pues la familia empezaba a experimentar ciertas situaciones de rechazo hacia él. ¿Qué sucedió después? Pues entonces los hermanos le tenían envidia y obviamente que su padre pues estaba pensando en sus palabras de su hijo. Entonces sucede de que ellos fueron a cierta región, los mandó en Siquem, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y el tiempo pues llegó, Israel le dijo a José que fuera y los fuera a ver para que le diera la noticia de ellos y acerca de sus ovejas. Y la respuesta de José, a lo cual nosotros tenemos que incluso tomar como ejemplo, es responder, heme aquí. Un llamado que le haga a su pastor, un llamado que le haga a un hermano, muchas veces es el llamado del Señor. Y que a veces yo he respondido, ay. No, es cierto, hermano, yo he tenido que luchar conmigo mismo y he buscado rechazar, pero el Señor redarguye mi espíritu y ahora sí que me esfuerzo y sigo adelante, pero en realidad mi respuesta tiene que ser otra, mi respuesta tiene que ser, veme aquí, porque para eso el Señor me ha llamado, para darle la honra y la gloria y darle el servicio, porque soy siervo del Señor y todos somos siervos del Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Si es para Él hacerlo fuerte, bendito es mi Señor. Aleluya. Bien, entonces hermanos, para hacer esto que siga, dice que José fue y buscó a sus hermanos y pues iba ahí vagando por el camino cuando de repente encontró a un varón y le dijo, ¿qué haces? No, pues busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Por lo tanto, aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir que vamos a Dorán. Dorán es un lugar. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos a José, entonces empezaron a conspirar en contra de él. Entonces es cuando sucede lo que el Señor manda para los propósitos del Señor, porque todo es porque el Señor lo ha hecho por un motivo. Y sucede que había una cisterna y ellos pensaban matarlo, pero el Señor es bueno. Usó a su hermano Rubén y él le estorbó a todos ellos para que no lo hicieran. Y lo que hicieron fue tomarlo y echarlo a una cisterna. La cisterna no tenía agua y obviamente que le quitaron la túnica de colores que le había regalado su padre. Y a la distancia, al tiempo, pues se aparecieron los ismaelitas, los cuales eran mercaderes y que iban a Egipto. ¿Cómo el Señor va acomodando las cosas? Por lo tanto, fue Judá quien propuso quien dijo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Entonces venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces reconoció que era su hermano. Muchas veces nosotros caminando entre nosotros, pues no somos hijos de la misma carne, ni la misma sangre, pero somos hijos del mismo espíritu. Entonces no podemos nosotros darnos el lujo, hermanos,
de darle rienda suelta a la carne, de decir ciertas cosas para con nuestro hermano, nuestra hermana, porque nos cae bien o nos cae bien. No, hermanos. Aquí eran 12, pero aquí son más de 12. Somos más peligrosos. Entonces, el caso aquí, mis amados hermanos, es de que ellos estaban siendo manejados por el Señor para los efectos que la vida de José, o sea, el propósito de la vida de José. Y en este caso, hicieron tal como Judá había propuesto, pero el que no se había enterado era Rubén. Entonces cuando Rubén volvió a la cisterna, pues no lo halló. Y ya preguntó y dijo, pues ¿qué digo? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que hicieron, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre del cabrito, ¿no? Y enviaron a la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron que esto hemos hallado, reconoce si esta es la túnica de tu hijo o no, y él la reconoció y dijo, ya ahí Israel había dicho, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado, mientras ellos callaban. Por lo tanto, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cirios sobre su rostro y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces, pues prácticamente se enlutó Israel, y los madianitas lo que hicieron fue que llegando a Egipto lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces José, un hombre lleno de fe, aunque no había Biblia en ese tiempo, pero lo traía en su corazón, fue vendido a su primer amo, que es Potifar. Potifar es una persona muy importante en Egipto y es capitán de la guardia. Y se dieron cuenta de algo muy interesante, mis amados hermanos, que Jehová estaba con José. Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José. ¿Por qué motivo? Porque todo prosperaba con él. Por lo tanto, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Por lo tanto, hay muchas cosas, mis amados hermanos, en las cuales podemos quejarnos. Falta de trabajo, falta de clientes, falta de dinero, falta de alimentos, falta de salud. Pero muchas veces la falta de bendiciones no es porque el Señor no esté con nosotros, sino es por cuestión de otra persona externa. Incluso la palabra dice, el pueblo de Israel dice, saca al que ha cometido el pecado, no sea que todo el pueblo le afecte. Entonces, en el caso aquí es contrario. En el caso aquí de José, José era una persona que ama al Señor, bendice al Señor, tiene fe en el Señor y por lo tanto todo lo que toca pues prospera. Y eso es los beneficios de la fe, mis amados hermanos. Por lo tanto, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Entonces, tanto dentro como fuera. Lo que sucede es que ya ahí entra el enemigo y le dice la mujer de Potifar, duerme conmigo. ¿Por qué? Porque José era bello, era una persona de buen ver, joven, y pues de alguna manera muy atractivo, ¿no? Entonces él no quiso y dijo a la mujer, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres
su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No digo contra Potifar, digo contra Dios. Todo lo que nosotros ponemos en primer lugar debe ser Dios, ¿verdad? Y esta lectura que el Señor nos ha dado aquí en tu bendito libro, en la bendita Biblia, es un claro ejemplo de que muchas veces pasamos por alto. Dios es por sobre todas las cosas, y aquí está pues uno de los ejemplos claros de cómo el Señor bendice si Él es tomado en cuenta todo el tiempo de nuestra vida. Por lo tanto, pues aconteció lo que tenía que acontecer. La mujer se quejó porque José no le hizo caso. En el momento en que él se dejó su ropa en la mano de ella, huyó y salió, y pues ella, dejando su ropa en sus manos, empezó a gritar y diciendo que a Potifar, que nos ha traído un hebreo para la burla de ellos, ¿no? Entonces, viendo que alzaba la voz y gritaba, ahí, viendo que yo gritaba, dice la mujer, y alzaba la voz y le gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Bueno, cuando veas el pecado, es lo que yo no hacía, eso fue mi gran error. Cuando veas el pecado delante de ti, huye. Huye. Como dice el dicho mexicano, piernas para que las quiero. Huye. Porque muchas veces el pecado te llega a alcanzar. Y si te llega a alcanzar, vas a tener muchos problemas. Y como te dije, no es por causa tuya, sino es por causa de otros. Pero dice aquí más adelante, entonces, bueno, ya José de alguna manera pues se le puso una acusación y lo tomaron y lo encerraron en la cárcel, mis estimados hermanos. ¿Te ha ido mal? ¿Has estado en la cárcel alguna vez? Yo estuve una vez en los separos y es horrible. Ya en la cárcel no sé cómo sea, pero Dios me libre de eso, pero el Hijo de Dios tiene que sufrir por motivos de los propósitos del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Bendito es el Señor. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, porque todo lo que hacía él, allí él lo hacía y lo prosperaba. Bendito el Señor. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ese es el hábito que tiene un hijo de Dios. La fe siempre arriba y confiando siempre en el Señor, todo progresa. Su segundo jefe era el jefe de la cárcel. ¿Y qué sucede? Trae bendición, ¿no? Por lo tanto, aquí aparece precisamente una de las cosas que José hacía muy bien, que era interpretar los sueños. Entonces aparece aquí un copero y un jefe de los panaderos que han sido encerrados en prisión porque pues se portaron mal. Y estaban ambos ahí junto con él. El guardia se los encargó a José, y el copero y el panadero estaban juntos con José, y ellos tuvieron un sueño. Entonces ahora sí que José les preguntó qué estaba pasando, porque los veía muy apesadumbrados. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que contaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Entonces ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Tenemos un varón, como todos ustedes, hermanos, al cual podemos nosotros, si soñamos algo que nos dé angustia, podemos hablar con él. Ya saben de quién hablo. Quizás en sus oraciones, y yo digo que quizás porque muchas veces
no significa nada los sueños, son perturbaciones. Pero si es de Dios, el Señor dará una respuesta. Confíen en Cristo, confíen en su pastor, confíen en el hombre de Dios, porque así como dice aquí la palabra, que no son de Dios las interpretaciones. Y obviamente que en este ejemplo quiere decir que Dios todavía, bueno, en ese tiempo habla y actualmente habla, ¿verdad? Yo conozco a más de uno que ha soñado y saben quiénes son y saben que se les ha hecho realidad ese sueño y algunos todavía están porque se haga realidad. Yo soy un ejemplo de ellos y que me costó mi desobediencia, pero ya me había advertido el Señor y me las cumplió. Entonces, Cristo vive, Cristo es espíritu, Cristo no está muerto. ¿Verdad? ¿Verdad? Aleluya. Entonces de él son las interpretaciones. Entonces dice el jefe de los coperos, como le contó su sueño a José, y dice, yo estaba y veía una vid delante de mí, y la vid había tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo en su interpretación que al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y tú irás a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras tu copero. Entonces José le dice, acuérdate de mí para cuando, porque él sabía que iba a salir libre. Acuérdate de mí porque yo estoy en la cárcel. Le trató de decirle que, o él le dijo que sin culpa alguna, pero bueno, porque él fue ahora sí, robado de su tierra y que lo pusieron así que preso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el panadero? Pues vio que era un buen sueño. Y, pues también el mío es el bueno. Pero, sorpresa. Dice, viendo que los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé y que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Todo esto se cumplió, mis amados hermanos. ¿Por qué el panadero? Quiero pensar que son obras de Dios, pero en ningún momento clamó misericordia, en ningún momento que yo haya leído aquí pidió a Dios, no le pidió a José ayuda, simplemente pues se resignó quizás a esperar lo que José había dicho, y pues ahí está, ¿verdad? Pero esto va subiendo a más, mis amados hermanos. Por eso es de que muchas veces tu fe te está llevando de un punto, te lleva a otro, tu situación es una, pero después cambia a otra. Pero es que así el Señor trabaja en la vida de todos nosotros. Los pensamientos de Dios, de Cristo, no son nuestros pensamientos, de manera que muchas veces no lo entendemos. Y sucede muchas veces que estamos con una musiquita en el cerebro que nos está diciendo cosas que no son reales, y a veces nos turba, pero es porque nosotros no hemos puesto el hábito a funcionar. Muchas veces también, hermanos, la fe no se trata de esperar las cosas, la fe te activa. Si tú tienes fe en que vas a lograr cierto objetivo o necesitas una sanidad, pues te pones a trabajar, ¿verdad? ¿Qué haces? Bueno, pues hablas con tus hermanos, o si el Señor te permite ir a ver al médico, pues vas con el médico y te tomas lo que te tienes que tomar, o simplemente haces un acto de fe que en realidad muy poco lo practican, incluso yo, pero gloria a Cristo que ya tiene misericordia de mí y lo estoy haciendo paulatinamente, y voy acrecentando ese hábito que es, ustedes bien lo saben, la oración. Un acto de fe es la oración. Un acto de fe también es el acto de
el ayuno. La fe puesta en acción. Porque si no hay una acción en ese lapso, entonces es posible que las cosas se demoren más. ¿Sí? Sin embargo, una familia que está teniendo situaciones difíciles en su caminar, muchas veces poner la fe en el Señor de que todo va a cambiar no es suficiente. Uno tiene que portarse bien. Uno tiene que tratar bien a la esposa. La esposa tiene que tratar bien al esposo. Tiene uno que ataviarse, tiene que ser limpio delante de Dios, purificarse. Para su esposa, el hombre para su esposa, la mujer para su esposo, pero también para Cristo. Porque los actos que nosotros hagamos se glorifica a Cristo. Amén. Entonces, todo esto que nos acontece y que está sucediendo en el ejemplo que nos está dando la palabra es para que nosotros lo apliquemos y que veamos que nada es en vano. Por lo tanto, dice que pasaron pues ya 2 años. Es decir, el copero se olvidó de José. Pero es en el tiempo de Cristo. Es el tiempo de Dios. Entonces pasaron 2 años. Y después de 2 años sucede que el rey, el faraón, perdón, tuvo un sueño de los 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 higueras bonitas, con 7 higueras muy pobres por el sol. Y todo lo que dijo acerca de que las vacas flacas se comían a las flacas gordas y que no veía mejora porque no parece que las vacas se comían a las vacas flacas se comían a las flacas gordas porque las vacas flacas estaban muy feas, no hacían nada feo, no sé, seguían igual, hacían peor. Entonces dice José y le da la contestación al rey. Dice que este sueño, estos 2 sueños son un solo sueño, es un solo mensaje. Y que dice que las 7 vacas son 7 años. Las 7 espigas son 7 años, las gordas, que van a tener abundancia. Pero después de ellas vienen las 7 vacas feas y espigas feas también. Y que son 7 años de que no va a haber abundancia, va a haber escasez, va a haber hambre, que quinte todo lo que genere en cada año y que guarde, que mande a poner gobernadores para que pueda tener alimento de reserva para su pueblo y no mueran de hambre. Por lo tanto, los mismos magos y los mismos ayudantes de Faraón pues se quedaron muy cortitos, muy chiquitos. Y dijo sabiamente Faraón, pues ¿quién será el que maneje todo esto más que tú? Porque dice que él está con Dios, dice. Y dijo Faraón a José, pues, que Dios te ha hecho saber todo esto y no ha entendido ni sabio como tú. Y no es él, sino es Cristo. Tú estarás sobre mi casa, es el tercer dueño, es el tercer. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. Gloria a Cristo. De haber sido el pequeño de 17 años tomado, hurtado para ser vendido, pasaron 17 años de toda tribulación y ahora era prácticamente, ¿cómo se puede decir? El gobernador de Egipto. Entonces la palabra se cumple. ¿Qué sucede más adelante? Pues todo esto, pues todo lo que dijo José al faraón le pareció bien y
prácticamente lo pregonaron delante o sea, todo el pueblo y se doblaban las rodillas delante de él. Entonces, pues la palabra llega y el hambre a la casa de su papá, de Jacob y de sus hermanos, y ellos necesitaban alimentos. Y luego dice Jacob: ¿qué se están mirando ustedes? Vayan y compren comida. Y los mandó precisamente a Egipto. Entonces ahí ya se desglosa la historia, en donde precisamente estando José recibiéndolos, pues él los pudo identificar. Y es cuando Cristo, cuando Dios obra en él y le hace preguntar por quiénes son, si son todos, cómo está su padre. Ellos no sabían por qué preguntaba eso, y ellos respondieron: y tenemos el más pequeño con mi papá, algo así. Y él les dijo: ustedes son espías. Ustedes han venido a espiar aquí a Egipto, porque venían de otra región. No, venimos a comprar alimento. Y sí, ya sé que son espías. Y ya los metió a la cárcel, y los dijo: ok, está bien, dicen, alcanzará libertad, ustedes serán libertad, pero me van a dejar a uno. Y voy a devolver uno de ustedes hasta que me entregas al hermano más pequeño, para ver si tu palabra es cierta. Y esa situación los puso en aprietos, porque entonces ellos empezaron a recibir de la cosecha que habían hecho de sus acciones. No que ellos hayan hecho mal, mis amados hermanos, sino que ellos también, conforme a la voluntad de Dios, hicieron todo eso, pero también tenían que tener una llamada de atención de que su fe pues era muy pobre comparado a la fe de José. Entonces, dice más adelante, mis amados hermanos, que se decían el uno al otro, porque en Egipto se habla un idioma y con ellos los judíos hablan al otro, y decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José lo entendía, pero obviamente que ellos tenían intérprete y creían que José no entendía el idioma, pues, su hermano. Entonces entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre, pensando ellos que sí había perecido, ¿verdad? Pero ellos no sabían que los entendía, lo que le decía yo ahorita, porque había intérprete entre ellos, ¿verdad? Y pues más adelante ya se da el asunto de que Benjamín es el hermano menor. Van por él, le dan la noticia a su papá pues entra en más angustia y cree que ahora va a perder a dos, ¿verdad? Y que él va a perecer pues con gran tristeza. Entonces, lo importante de este tema, mis amados hermanos, es de que lo que el Señor obró en José primeramente no fue porque fuera casualidad. Dios había determinado a José para un propósito. Y nuestra vida está determinada para un propósito. Más, ¿qué hizo José? José sí escuchó. Y a veces nosotros no escuchamos cuando tenemos un propósito de Dios, ¿verdad? Sí, la clave de todo esto es de que siendo sabios, o no lo seamos, pidamos esa sabiduría al Señor. Y que si en nuestro caminar hay matices diferentes en nuestro diario vivir, siempre demos gracias a Dios. Porque muchas personas que actualmente tienen dolencias por enfermedad, por cuestiones del clima o por cuestiones de la temporada, se abstienen de estar en la presencia del Señor por el motivo de que son sensibles a lo que pueda ocurrir por motivo de la noticia de lo que está aconteciendo ahorita, ¿verdad?
Entonces no quieren ellos arriesgarse, pero más que arriesgarse, mis amados hermanos, es de que el corazón del hombre es engañoso y a veces creemos que estamos haciendo lo correcto cuando deberíamos hacer lo contrario, ¿verdad? Bendito es el Señor. Y pues resultando todo esto, rápidamente aquí se dice que empezó a trabajar con ellos José cuando les descargaba sus alimentos y los dineros que ellos tenían se los devolvían y ellos se confundían que por qué estaba pasando eso y ellos no, ya José pues los ponía a prueba para ver la honestidad de ellos, que por qué se habían incluso robado la copa donde tomaba José y el egipcio que estaba a cargo, que estaba bajo el mando de José, había dicho que la copa no era por la cual era una persona que podía adivinar, pero no, eso era nada más una distracción, sí, porque José toda la gloria se lo da a Cristo. Y finalmente pues sucede que ya no aguantó José, ya no aguantó, imagínate, 13 años, porque ya tenía 30 años, 13 años de estar fuera de casa. De hecho se casó, le dio una mujer, tuvo 2 hijos y antes de lo que era la crisis de los alimentos, y hizo familia, pero amaba mucho a sus hermanos, amó mucho a sus padres, que ordenó que todos salieran y él soltó el llanto. La carne está ligada, muy ligada al espíritu, mis amados hermanos. No malinterpreten esto. Tu carne es el templo de Dios y en él habita el espíritu de Dios. No es una vergüenza que tanto la mujer como el hombre suelten el llanto por alegría o por angustia o por que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Todos tenemos esa situación porque como somos sensibles, como nuestro templo está funcionando bien, todos reaccionamos a ese tipo de estímulos. José no aguantó, José simplemente soltó el llanto y les declaró quién era. De manera que hay algo que sí se ha cumplido, en que su padre, su madre, sus hermanos y su familia se inclinaron ante él por el puesto que Dios le dio como la persona más importante en Egipto después de Faraón. Y ese sueño no trae más que un ejemplo de lo que viene a ser el poder de la fe en nuestras vidas. La fe es estar fuera, es estar en el trabajo, estar en casa, es un elemento como hábito que nos va a ayudar en la vida postrera. De hecho, como yo les había comentado, mis amados hermanos, sin fe es imposible agradar al Señor, y esa fe es la que te va a ayudar a entrar al reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos está lleno de almas que son ricas en fe en el Señor. Y cuando tienes fe en el Señor, haces las cosas correctamente. Si una hermana o un hermano, bueno, en el caso de las hermanas que están al orden de la iglesia, bueno, al cuidado de la iglesia, todos estamos al cuidado de la iglesia. Pero si una hermana, un hermano me llama a mí, me hace una observación, por no decir me llama la atención, pero ya la dije, pero me hace una observación, yo no tengo por qué enojarme.
Si mi hijo, que por allá anda, ya se me fue, se me porta mal, yo no tengo que enojarme porque me están llamando la atención. Y ya me ha pasado. Y la verdad yo agradezco mucho a esas personas que me han puesto la queja, porque sé que como jóvenes, inclusive yo fui joven, cometimos muchos errores. Y siendo yo ya de 50 años, gloria a Cristo, sigo cometiendo errores, a mi nivel obviamente. Mas sin embargo, estamos trabajando en que todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es nuestra fortaleza. Si muchas veces las cosas no están caminando bien, no por causa de nosotros tenemos que apegarnos a Él. Y Él, el Señor, proveerá. Si yo no tengo trabajo, bueno, en mi caso fue diferente. A mí se me llamó muy fuerte la atención. O dejas de trabajo o te mueres. No, pues mejor. Dejo de trabajo. Y al tiempo el Señor me dio la razón. Digo, no me dio la razón. Al tiempo el Señor me dio la explicación. Iba caminando ahí en el centro comercial y entré al lugar donde yo trabajaba y pregunté a una de las compañías de trabajo y pregunté por una persona y me dijo, no, este muchacho destruyó toda la tienda y yo estaba a cargo de él. Y yo sabía que estaba haciendo cosas que no debía, pero yo lo tenía más o menos controlado, pero aún así me iba a tronar a mí, perdón, me iba a afectar a mí, perdón. Y yo me di cuenta que el Señor habla. Claro que mis oídos se hincharon, me jalaron los oídos, y me moví a otra empresa que en la gloria se lo da Cristo, y me está yendo prácticamente bien. ¿Por qué? Porque puedo tener alimento para mi casa. Amén. Porque le puedo devolver a Cristo lo que me ha dado. Entonces, muchas veces el atender a esto trae sus recompensas. Y mire, este es el ejemplo que yo encontré en la palabra, que el Señor me permitió encontrar en la palabra, en donde se ejemplifica lo que Cristo está haciendo con nosotros. Lo hizo con José, lo hizo con su familia. No sé si lo pueda usted ver, pero lo voy a leer. Presta atención, por favor. Espero que esto que se va a leer le sirva para aquí y el resto de la vida. Por la temporada de esas temporadas están llenas de tradiciones y de traiciones a Cristo. No, hermanos, nosotros tenemos que entender que debemos nosotros de ayudar a aquel que su fe es pobre en fe, no discutiendo, no queriendo arreglar la vida de ellos. Así no se ganan las almas. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo entendí finalmente. Y créanme que cuesta trabajo, pero vale la pena. Vale la pena. Dice así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está en Génesis 45, versículo 4 en adelante. Lo voy a leer despacio. Dice así: entonces dijo José a sus hermanos, ya al final, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano. Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Que nosotros no vendimos a Cristo. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. ¿Qué acaso
Todavía no nos queda tiempo de tribulación, hermanos. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Eso es lo que Cristo me ha enseñado a mí, que este es un ejemplo de lo que Él ha estado haciendo y lo ha hecho ahora sí que en las primeras generaciones. No hay diferencia, mis amados hermanos, porque aunque la ciencia aumente, Dios es el mismo. Amén. Aunque el hombre pueda ir a la luna, aunque el hombre pueda, ahora sí que, hacer todo lo que se tenga que hacer, o sea, todo lo que impensable que se pueda hacer, lo único que no puede tocar es el alma. Amén. Y yo le pedí a mi Señor que me diera la oportunidad de honrarlo, porque muchas veces mi mente se ha turbado porque ese elemento del cual estoy hablando de la fe me ha faltado. Y hoy los invito, mis amados hermanos y quien me escucha, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que nos va a mantener a flote, y lo que, si tu certeza es entrar al cielo, esa va a ser la convicción de lo que vas a recibir. Pero para tener fe, como les había yo dicho, y el Señor me ayudó, es entender que en la fe se trabaja. O sea, la fe no te va a llegar ahí como muchas veces durmiendo o bueno, si eres débil, ¿verdad? Pero tienes que trabajar en ti. ¿Para qué? Para que la fe haga la obra. Porque sin obras tampoco, o sea, la fe es muerta si no hay obras. Entonces, actívate y glorifica a Cristo por medio de un buen hábito que es la fe. Dios me lo bendiga a todos, la gloria es para el Señor. Sí, con esto pues pasamos a las hermanas. Muy importante, hermanos, en este tiempo que te consideres a ti mismo. Ayúdenos, a muchos siempre están buscando del Señor, y hay gente que está teniendo muchos problemas por cuestiones del bicho que está por ahí, pero somos fuertes en el Señor, y con la cobertura de Cristo, su palabra está dicha que caerán 1000 a tu diestra y 10,000, y a ti nada te pasará. La gloria es para el Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Aleluya.